Y el domingo próximo pasado tuvimos el privilegio de estar presentes en la inauguración oficial de los sectores Recoleta y del Pilar del Cementerio Parque Memorial. También se inauguró la capilla que tiene en su altar la réplica de la iglesia del Pilar de Recoleta. Y hoy recibimos la visita de un artista que ha tenido también el privilegio de tener mucho que ver con la realización de esta obra. Alberto Peilubé, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ha sido un placer conocerte, hemos hablado bastante, pero quisiera que hagas una síntesis de cómo llegaste en principio, tener este privilegio, como decía, de hacer este trabajo. Bueno, mira, este es un trabajo que puedo considerar que es uno de los trabajos culminantes de mi carrera en platería. Yo he venido hace 2 años del Brasil, donde estuve radicado más de 18 años. He venido a vivir aquí, a la zona de Pilar. Tengo un chalet aquí próximo, inclusive a Parque Memorial. Es una zona lindísima, me gusta mucho, inclusive la ciudad de Pilar, su gente, es la mejor zona de Buenos Aires. A raíz de estar cerca de Parque Memorial, me vinculé con las autoridades de Parque Memorial, los llevé a mi atelier, les mostré mis trabajos y comenzó, bueno, ellos ya tenían interés, o sea que fue algo providencial que nos hayamos juntado, porque ellos ya pensaban realizar la copia del altar del Pilar en el altar de esta capilla, inclusive revestir el ambón con las mismas características, el mismo tipo de boletas y guardería, y seguir las potencias del Cristo, en fin, completar la capilla de estilo colonial con un arte, bueno, relevante en la historia argentina, porque no sé si sabrás que este altar es representativo no solamente de grandes jornadas históricas, que estuvo presente cuando ocurrieron, sino que fue inspiración de cosas profundamente significativas que muy poca gente conoce y que están inclusive impresas en los símbolos patrios y en los símbolos de nuestro Ejército Nacional. ¿Vamos a los detalles? Sí, cómo no. Fíjate vos que como característica de la mano indígena, este altar es de origen altoperuano, se trae en 1700 al Pilar, pedido por los padres recoletos, y la mano indígena está denotada en este sol y en esta luna. Pero este sol, no cabe ninguna duda histórica, que fue la inspiración del general Manuel Belgrano para insertarlo en la bandera nacional cuando fue creada. Este sol es el sol de mayo, símbolo del ejército de la patria, que hasta el día de hoy nuestras Fuerzas Armadas llevan como símbolo. El ejército argentino lleva como símbolo este sol de mayo sacado del altar del Pilar. Único retablo colonial de platería de Buenos Aires, porque nosotros tenemos en la República Argentina varios altares con su retablo colonial de plata, pero en Buenos Aires es el único. Una obra magnífica que para mí fue un orgullo, un honor poder realizarla, poder copiarla. Me siento enorgullecido por el solo hecho de haber podido realizar esta obra. Estoy profundamente agradecido a las autoridades del Pilar, inclusive ha llamado, hace poco, me enteraba ayer, los ha llamado el presidente de la comisión Recoleta, Carlos Francisco Francavilla. Francavilla, para felicitarlos por la obra que yo he realizado. Entonces, realmente, bueno, me siento halagado, ¿no? Halagado, sí, muy agradecido, muy reconocido, bueno, y así como lo he dedicado a mi madre este trabajo, porque ha fallecido en el momento en que yo estaba realizando la obra, entonces lo firmé a mi madre, se lo dedico a nuestro ejército, al ejército de la patria, se lo dedico a la ciudad de Pilar, a la que amo profundamente, porque he venido a vivir a Pilar, porque amo Pilar y amo su gente. Tienen un pueblo maravilloso al cual yo quiero insertarme y sentirme insertado e integrado. Alberto, sí, pasando de lo histórico a lo netamente técnico, ¿cuál es la técnica de este trabajo? La técnica de platería
es la orfebrería. Yo me he dedicado siempre a la platería jesuítica guaraní. ¿Cómo se aprende eso? ¿Se incorpora, se estudia? Bueno, se nace con alguna aptitud y luego yo he estado en el Perú, en Lima, donde... ¿En La Fuente? En Las Fuentes. Donde lo he aprendido, me he enamorado de estas técnicas y bueno, entonces la he cultivado. Ahora, para realizar esta obra concretamente yo he tenido que hacer los cinceles uno por uno, o sea, cada obra que uno tiene que realizar tiene que hacerse los elementos, los cinceles, demás, hacer un estudio profundo de la obra para poder reproducirla. Si bien nunca me gustó copiar, reproducir, el hecho de haber podido reproducir esta obra es una hago recreaciones de arte sacro, de arte jesuítico guaraní, ¿no es cierto? Pero realmente al poder realizar esta obra, sinceramente, me importó muy poco, al contrario, he tratado de hacerlo con la mayor fidelidad posible. Alberto, otra particularidad, esta obra es una réplica y a escala del altar de la Iglesia del Pilar. Hay una escala, el altar del Pilar es un poco más alto y más largo. Entonces, yo tuve que trabajar con el escalímetro, llevarlo en escala a las medidas que me otorgaba el altar que ya existía en esta capilla. Bueno, y lo que me han pedido ahora que completara la guardería que faltaba, porque en realidad el altar, para ser realmente el altar del Pilar como debería ser, tendría que tener unos 45 centímetros más de cada lado. Eso lo voy a completar haciendo los laterales del altar, así como el ambón está recubierto en sus laterales y en su frente, el altar también va a quedar terminado de esa manera. Esto no es una pieza única, sino que está conformado por varias láminas, ¿no? Por supuesto. El tipo de corte que llevaban las planchas de plata me lo dio el altar del Pilar y ha sido respetado y las he cortado. Si yo quería, podría haberlo hecho, porque la laminadora me entregaba planchas de plata de un ancho superior a esto, haberlo hecho en 2 piezas, pero no, las he cortado y las he claveteado respetando todo el diseño original del artesano, el orfebre indio que las realizó. El artesano y orfebre actual, Alberto, ¿utiliza los mismos elementos que usaban los artesanos y orfebres del año 1600 o por ahí? Exactamente, he hecho los mismos elementos. En estas técnicas la ciencia y la tecnología no ha podido ingresar. Acá se usan los mismos elementos. Y se tarda el mismo tiempo. Que ha demorado 2 meses y medio solamente el altar, exceptuando el ambón y el crucifijo. El crucifijo hay que comentar que vino con la cruz y el Cristo, y todo el resto es obra tuya también. Esta cruz y este Cristo, que eran propiedad del señor Mianovich, de la familia Mianovich, muy querido por ellos, yo le he hecho todas las potencias, lo he ornado, los florones, en fin, lo he completado como pieza de platería colonial. Y aquí al costado estamos viendo otro tipo de trabajos, en este caso realizados en madera, que también van a complementarse, ¿no? Claro, este Vía Crucis, tallado en madera, que no sé cuántos años tiene, qué tiempo está acá, supongo que es una obra relativamente nueva, de 10, 12 años, tendrá desde que está esta capilla instaurada. Se le va a hacer dinteles en plata y un pequeño marco para realzarlas y completar el trabajo de platería de esta capilla. ¿Para eso hay un plazo o se va haciendo sin tiempos? No me ponen plazos, mal podrían ponérmelos, ya que es un trabajo que requiere no solamente inspiración, estado de ánimo, una serie de cosas. Sí, hay una cierta lógica, 2 o 3 meses esto va a estar terminado, pero a mí no me pueden decir, mire, véngase el viernes que tiene que estar listo, o sea, no. Y vamos a seguir viendo, Alberto, la cocina del trabajo de un artista. ¿Qué es lo que está desplegado aquí en el piso de la capilla? Este es un vegetal
que me ha servido es de los tantos vegetales que uno presenta como trabajo y demás, el más rústico, el que me sirve a mí para imprimir las planchas, sobre el cual yo voy a copiar, porque la plancha es copiada y después fijada, porque si no sobre el metal se saldría, ¿no? El carbónico. Entonces se copia con esto y se fija. Es un material vegetal conocido, ¿no es cierto?, papel vegetal, para que tenga una resistencia a todo tipo de modificaciones que uno va haciendo, correcciones y demás para ir trabajando. Esto es lo que ha estado sobre las planchas, ¿no es cierto?, de plata, para poder realizar el trabajo. Lo que resulta interesante también... Es el primer paso, el dibujo. Correcto. El dibujo, sí, la copia del dibujo. Lo que resulta interesante también es que hay también todo un trabajo de relevamiento histórico para el artista. Hay un trabajo de relevamiento histórico, claro. Lo primero que uno se tiene que imponer antes de realizar la obra es la parte histórica, ¿no es cierto? En este caso, una publicación de la Academia Nacional de Bellas Artes, Documentos de Arte Argentino, es el cuaderno 21 y precisamente está dedicado esta edición de 1945 a la Iglesia del Pilar. Correcto. Entonces, estudiar la historia de la Iglesia del Pilar, saber por qué la Iglesia del Pilar es del Pilar, que proviene de Zaragoza, la Pilarica es allá la patrona de Zaragoza, por qué los monjes recoletos hacen traer este altar. Entonces, todas las referencias históricas para ponerse en tema. Van inspirando, ¿no? Claro, una vez que uno está inmerso en el tema, comenzar a ver cuál es la obra que uno tiene y debe realizar. Luego ir al lugar, no una vez, más de 30, tirarse al pie del altar y una vez que uno ya tiene el dibujo en el tamaño que va a ir, comenzar a tomar detalles y detalles y detalles y detalles y confraternizar, por supuesto, con el párroco, con los sacerdotes, porque es una tarea de orden material, espiritual, donde va mucho amor, donde van un montón de cosas que, bueno, las cosas que no se ven pero están. Alberto, vamos a ir volviendo hacia el altar y yo comentaba días pasados, después de la visita que hicimos el día domingo, creo que lo compartimos contigo, que hay una ocasión más, quizás que la de venir a acompañar el sentimiento de alguien que ya no está más en una familia, de pronto acercarse para acompañar un cortejo fúnebre, por así decirlo, que es venir a ver algo que tiene que ver con lo religioso histórico de Argentina, que está expuesto así al público y muy cerquita nuestro, muy cerca de Pilar. Por supuesto, pienso que para Pilar esto es muy importante, que las autoridades de Parque Memorial estén realizando esta labor de recreación de un patrimonio histórico, artístico, en la ciudad de Pilar, pues estamos a 6 kilómetros, y por otro lado, lejos de ser un cementerio, ustedes pueden ver alrededor, esto es una maravilla, que está hecha por un paisajista maravilloso de la calidad de Burle Marx en Brasil, ¿no es cierto? Un arquitecto paisajista que debe ser lo más grande que tiene en este momento la República Argentina y que está acá también en Pilar. Entonces este parque maravilloso que contiene esta capilla colonial, con estas obras que están representando un patrimonio, vuelvo a repetir, histórico y artístico, en fin. No hay nada más que venir a visitarlo, verlo y bueno, y gozar de un momento de sublimación espiritual, porque es lo que se consigue a través de todas estas cosas, sublimarse espiritualmente, como cuando uno va a Santo Domingo y escucha el órgano tocado por Scioli y los monjes dominicos cantando gregoriano y el incienso, bueno, esté dentro de la Iglesia Católica o esté fuera de ella, se siente sublimado espiritualmente y se le pone la piel de gallina. Alberto, ¿qué otras obras están para reconocer al artista Alberto Peyluguet? Bueno, estando en Brasil, he sido llamado por la Fundación Colombina, quinto centenario del descubrimiento de América, la Fundación Colombina presidida por el señor Arturo Molinari, me encargó, en su momento lo realicé, fue en 1992, el arcón, réplica de las joyas de la reina Isabel la Católica,
un arco con unas medidas descomunales, tamaño real, con los 12 apóstoles en plata, una obra maravillosa, y la réplica de las carabelas de Colón, la nao, la Santa María, y las dos carabelas que eran la Pinta y la Niña. Tuve que estudiar junto con mi mujer, que es profesora de artes plásticas, un poco de ingeniería naval, porque tuvimos que hacer la réplica en escala. Entonces tuvimos que ir a planos navales. Yo hice todo el velamen en plata, y mi mujer realizó el casco y la parte lo hizo todo en cerámica. Son unas piezas maravillosas que fueron, lo tengo ahí en el diario La Nación, el artículo, después te lo muestro, llevadas a la Embajada de Portugal y a la Embajada de España. ¿Aquí en Argentina? Aquí en Argentina, eso. Y en Brasil, bueno, he tenido la oportunidad de hacer una capilla también, el retablo colonial de Santa María dos Anjos, en Bahía, en el estado de Bahía. Y bueno, y después muchas obras particulares, porque hago muchos marcos para vírgenes, siglo XVII, portarretratos, y también atriles, los atriles donde van los agrarios, demás. En este momento se usa mucho, en general, en todas las casas, tener un rincón donde tiene una virgen policromada de época, siglo XVII y demás. A veces les hago las coronas, a los cristos las potencias. Siempre hay un rincón de platería colonial donde yo, bueno, tengo piezas y obras que es más difícil mostrarlas, claro, están en casas particulares. Que, por supuesto, va a haber muchos pilarenses que a través de esta nota van a reconocer al artista ahora y vecino del partido. ¿Dónde te pueden ubicar para cualquier tipo de trabajo que quieran realizar? Bueno, yo vivo acá a 200 metros del Parque Memorial, donde termina Parque Memorial hacia el lado de Pilar, ¿no es cierto? Se dobla donde termina el parque, y 20 metros nace un camino de césped, y donde termina 150 metros es mi casa, mi chalet. Por otro lado, preguntando aquí en Parque Memorial, los empleados acá administrativos enseguida le van a decir dónde está Peilubé. Perfecto. Te van a llevar inclusive. Te agradezco mucho todo este tiempo que te has tomado para con nuestros abonados. Realmente hemos aprendido mucho y a veces hay cosas que quedan simplemente la anécdota de una inauguración, pero hoy hemos conocido, creo que mucho más para orgullo de todos los pilarenses. Muchísimas gracias y muchas gracias a la ciudad de Pilar y a todos los pilarenses. Muy bien, y nosotros vamos a ir cerrando, Marcelo, volviendo sobre este hermoso trabajo y quizás lo que va a quedar, como siempre, inalterable en el tiempo, como es la firma del artista. A mi madre, había dicho Alberto Peilubé, 1994. La obra que seguramente perdurará por muchas generaciones también tendrá el nombre del artista para ser recordado. Y bien, ya nos reencontramos en este segundo bloque del Conociéndonos de hoy, 20 de julio, Día del Amigo, y nos vamos a este bloque que hemos denominado sociocultural o cultural sociológico, porque tiene que ver con una continuidad de una excelente obra artística que había realizado un platero. Según él se autodefinía o definía, este arte está considerado un arte menor dentro de las artes plásticas. En realidad casi no configura las artes plásticas, a pesar de que es un trabajo que no es realizado por mucha gente. En ese aspecto, Alberto Peilubé, de destacada trayectoria en Brasil, es argentino, retornó al país y uno de sus primeros trabajos fue precisamente realizar el atrio de la capilla del cementerio Parque Memorial, un atrio que es una réplica de el mismo atrio y el mismo ambón existente en la iglesia del Pilar de Recoleta. Habíamos estado hace un par de meses atrás, cuando había comenzado la obra, con los frentes de ese trabajo tan especial. Ayer estuvimos nuevamente con él porque nos mostraba ya la obra completa, al menos la parte que había encargado la gerencia del cementerio Parque Memorial para convalidar entonces un lugar tan especial y tan místico, con este trabajo de orfebrería realmente para tener en cuenta. Pero no nos quedamos ahí, también nos pusimos en contacto con un arquitecto paisajista, el señor Alejandro Reinhardt, tiene origen
holandés y es el encargado de toda la parte paisajística del cementerio Parque Memorial. Quizás usted, si no pasó muy cerca, no puede tener una idea de la belleza, aunque el lugar lógicamente predisponga para otra cosa. Decía que el cementerio Parque tiene una constitución en todo lo que se refiere no solamente a la parte de vegetación, sino a la parte estructural de construcciones que mimetizan un paisaje realmente estupendo. Por eso hablamos con él sobre de qué manera se realiza este trabajo, cuáles son las condiciones, cómo se realiza precisamente la inhumación de los cuerpos en ese lugar. Todo esto entonces en esta segunda parte de Conociéndonos de hoy, Cementerio Parque Memorial, el maestro Alberto Peyluguet Platero y el señor arquitecto paisajista Alejandro Reinhardt para complementar este bloque. Después nos encontramos para el cierre. Y es un verdadero gusto poder retornar a esta capilla del Cementerio Parque Memorial y reencontrarnos con el artista, con el platero que ha culminado una tarea que había comenzado, que fuimos partícipes. Nos referimos a Alberto Peyluguet, a quien doy las muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, en nuestra anterior visita, te comentaba recién fuera de cámara, que tuvimos la suerte de poder emitir 2 veces aquel programa de 30 minutos donde hablamos un poco de toda la historia que llevó al emplazamiento de esta hermosa obra. ¿Nos resumís cómo llegás a realizar este trabajo y de qué se trata? Bueno, anteriormente ya te había dicho, esta es la copia del altar del Pilar de Buenos Aires, que está en La Recoleta, altar de origen altoperuano, que fue hecho por un orfebre indio de la Compañía de Jesús, jesuítico guaraní, traído a Buenos Aires por los padres recoletos a mediados del año 1700, siglo XVIII, y copiado por las autoridades de Parque Memorial con mucho acierto para esta hermosa capilla que han hecho aquí de estilo colonial, en un marco maravilloso, porque bueno, acá está el parque, todas estas cosas que son fabulosas. Alberto, en nuestra anterior visita habíamos llegado hasta lo que se refiere al frente. Claro, el frente del altar. El frente del altar, como el altar del Pilar es un poco más largo, se lo completó, o sea, ahora está realmente completo con los laterales. O sea, la parte que le faltaba al altar se le hicieron los laterales de ambos lados. Lo que ahora está todo el diseño del altar del Pilar completo. Correcto. El ambón era lo que ya estaba hecho, ¿no? El ambón, sí, ya estaba hecho, se hizo con las mismas volutas de la guardería del altar para que siga las formas. La única ¿diferencia o detalle? Sí, el único detalle que me permitió realizar así a un criterio más creativo fue el ángel inferior y el símbolo de la Virgen María, que eso no es copia del altar, sino que, bueno, tiene sus características ya individuales. Y había otro trabajo pendiente que está precisamente en las paredes laterales. Exactamente, el Vía Crucis, que son unas tallas de un gran valor artístico, se les hizo los capiteles en plata. Vamos a adelantarnos y lo vamos viendo en detalle. Un trabajo individual en cada uno de los momentos del Vía Crucis, ¿no? Exactamente. Cada capitel tiene alegorías con ángeles que evidentemente no tiene nada que ver con el tema individual de cada Vía Crucis. De cada estación, ni podría tenerlo porque no se puede inmiscuir, ¿no es cierto? Así como son símbolos de adoración, como Dios tiene los 7 coros de ángeles celestiales, el ángel está presente en la tradición católica desde sus principios y anterior a ello heredada del judeo-cristianismo, ¿no es cierto? Entonces me parece un detalle muy hermoso adornarlo con ángeles. Símbolo jesuítico, ¿no? El centro de todos ellos tiene el IHS de San Ignacio de Loyola, que es Jesús Homme Salvatori, Jesús Salvador de Hombres. Precisamente la pregunta iba dirigida a ese aspecto. Hay
una creatividad en cada uno de los capiteles. Creativo. Sí, es totalmente creación mía. Ahí es donde yo pude realmente, así como en las potencias de ese Cristo que he ornado, pude dar un aspecto creativo por primera vez en esto, que evidentemente el altar es una copia, y bueno, hay que tener fidelidad en la copia, pero claro, me resta el aspecto creativo. El aspecto creativo es de un orfebre indio de hace más de 300 años, ¿no es cierto? Yo simplemente he sido el artesano que lo copió, pero el honor y la gloria de poder haberlo copiado está en el hecho de lo que significó históricamente este altar para la República Argentina, ¿no es cierto? Como decíamos la otra vez, fue cuna de inspiración el sol indígena, el sol pagano, esa insertación del sol y la luna, símbolos paganos de deidad impuestas por el indio, porque el sol en el Alto Perú es el Inti. Fueron la cuna de la inspiración de nuestros patriotas para insertarlo en la bandera nacional, y hoy es símbolo actualmente del Ejército de la Patria, ¿no? O sea, el sol de mayo. Nos habías comentado, Alberto, que todo esto significó haber estudiado antecedentes históricos, religiosos, el haber estado en la iglesia del Pilar allá en Recoleta en más de una oportunidad. Claro, claro, evidentemente. Si bien yo conocía profundamente la Basílica del Pilar, porque había ido en muchas oportunidades, había ido permanentemente, nunca me había interiorizado de la historia, ¿no es cierto?, de ese altar, hasta que las autoridades del Parque Memorial me impusieron la responsabilidad y la tarea de realizar esta obra. Como todo artista que se inspira, ¿en algún momento llegó a la inspiración quizás el espíritu de aquel indio platero que hizo este trabajo? ¿Lo sentiste en algún momento? Totalmente, totalmente. Soy una persona que tengo que inspirarme, y por eso busqué las fuentes históricas para poder inspirarme profundamente, y como yo siempre cultivé por admiración el arte jesuítico guaraní, por admiración a los jesuitas, a la obra realizada por los jesuitas en todas las misiones en América, bueno, me impuse del espíritu de ese indio para poder realizar esta obra. Evidentemente, hay que salvar las diferencias de época, de circunstancias, de cultura, ¿no es cierto? Bueno, y de cinceles, pero... El espíritu atávico está siempre, ¿no? El espíritu atávico está siempre, claro, claro. Máxime que soy una persona que ama profundamente las raíces de nuestra historia, de nuestra patria. ¿Podemos decir que en el aspecto de profesional, de artista, del platero, está terminada la obra aquí en la capilla o se presta esto para continuarla? Bueno, toda obra se presta para una continuación. Vos verás, y como todo el mundo lo debe tener visto, que todas las iglesias de nuestro país y del mundo católico, un altar está enmarcado barrocamente, o sea que aquí se podría, si uno quisiera, dar rienda suelta a la imaginación, hacer unas columnas salomónicas y un gran capitel, y continuar toda la obra en todas estas paredes blancas con tallas en madera y detalles en platería. Quizás no todo en platería porque sería muy pesado, pero claro, todo se puede continuar. Es decir, no hay un límite, ¿no es cierto? El límite para quizás... la imaginación, porque justamente es en las iglesias católicas donde vemos cómo la humanidad, a través del arte, se expresa en la adoración a Dios, ¿no es cierto?, en la veneración a la deidad. Es justamente por eso que vemos las grandes obras de San Pedro, todos esos frescos, todas esas esculturas de Rafael, de Miguel Ángel, es decir, donde la humanidad quiere expresar con lo mejor de su factura la veneración que tiene por Dios, ¿no es cierto? Bueno, y es digno que así sea, ¿no? A mí me causa mucha pena cuando veo de repente algunas iglesias, llamadas iglesias cristianas, que prácticamente en un garage
y con música de jazz o cualquier otra cosa, pretenden hacer una adoración o un recogimiento, una actitud de orden espiritual, de sublimación y elevación espiritual que no la pueden tener jamás, que solo se logra en un ambiente y en un hábitat donde está expuesto todo esto que es majestuoso, que es maravilloso, ayuda al recogimiento y a la sublimación espiritual, más el incienso, más los cantos gregorianos, más todo lo que se puede insertar, que es digno, es una obra de arte digna de la mayor mención, y es donde uno puede sentir con ese órgano y esas cosas sublimantes que se eleva el espíritu del ser humano y que se acerca realmente a Dios, ¿no es cierto? Alberto, queríamos... Yo amo sí. todo esto, ¿no? Amo hacer todas estas cosas para la Iglesia y para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Alberto Peyluvet, un artista pilarense de trayectoria, de reconocimiento internacional, que nos ha legado a los pilarenses esta belleza que en un marco de recogimiento podemos, por supuesto, también, ¿por qué no?, disfrutarlo. Y vamos a establecer la pausa con otro artista que está recordado en este Cementerio Parque Memorial. Nos referimos al maestro Raúl Soldi. Gracias, Alberto, muy amable. Muchas gracias a usted. Cortesía de un amigo común, el platero Alberto Peyluvet. Estamos con Alejandro Gerritsen, quien es un arquitecto paisajista y está a cargo de toda esta belleza que conforma el aspecto general del Cementerio Parque Memorial, y quizás nadie mejor que él para darnos la explicación sobre algunos temas que tienen que ver precisamente con todo este hermoso paisaje. Alejandro, buenas tardes y muchas gracias por la atención. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, no sé, si me querés que... Sí, en principio... En particular, algún aspecto especial del parque, o así te puedo dar una reseña de lo que es digamos, el movimiento general. Correcto. En principio, ¿cuándo tomás el cargo como arquitecto paisajista aquí? Yo me hago cargo del cementerio en el año 93, el año pasado, en marzo, así que estoy apenas más de un año. Me hago cargo digamos, de la integridad del manejo, es decir, desde el servicio hasta la parte administrativa y obviamente la parte paisajística, que es, creo yo, la más relevante dentro del funcionamiento general de lo que es un cementerio privado, ¿no es cierto? Comentábamos fuera de cámara que la idea original ya estaba planteada, es decir, que hubo que proseguir una línea arquitectónica a lo que se refiere al paisaje. Exactamente. El concepto original o el proyecto original del parque estuvo a cargo de Escurra, Martín Escurra, ya fallecido y justamente inhumado en este parque. Él es uno de los grandes argentinos de nuestra historia, es decir, siempre lo recordamos a Escurra como uno de los grandes. Él tuvo a cargo todo el proyecto y bueno, obviamente durante el paso del tiempo, eso fue en el año... el parque tiene más o menos 13 años ahora, y a través del tiempo el parque ha sufrido obviamente adecuaciones, injertos y modificaciones, pero creo que la estructura básica está a la vista y es la mano del profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, yo ahora, si bien estamos encarando ya una parte nueva que es muy ambiciosa porque va a triplicar la superficie de lo que fue en un comienzo, ahí sí, junto con el ingeniero Taís, Carlos Taís, que también es parte y colaborador de la empresa, junto con él estamos justamente haciendo el tratamiento paisajístico de todo lo que es la ampliación, ¿no es cierto? Uh-huh. Arquitectura paisajística que tiene que ver también con toda la parte de construcción, porque vemos inclusive en el acceso norte que se han emplazado dos refugios que siguen una línea muy particular, prácticamente mimetizada con este paisaje que ha conformado el Cementerio Parque Memorial. Sí, arquitectura paisajista es un concepto bastante amplio, es decir, no se refiere exclusivamente a lo que puede ser las plantas o el verde, es un concepto de integración del paisaje, y en el paisaje obviamente abarca tanto lo verde como lo duro, como podría ser la arquitectura. El concepto original es colonial, y la arquitectura quiere seguir ese paso, el concepto colonial,
Y el verde tiene que acompañar ese concepto, es decir, no podemos, es decir, tenemos que seguir un estilo y lo tratamos de hacer lo mejor posible, adecuándonos obviamente a las exigencias de lo que es el manejo en general. Y bueno, y justamente las garitas que están recién terminadas, es indiscutible y creo que todo el mundo interpreta que es parte de un todo que está a la vista, aunque esté un poco a lo mejor despegado del corazón, ¿no es cierto? La línea es así, es muy importante que se siga para que tenga un sentido de unidad, de identificación del parque, ¿no? Correcto. Pasemos a temas sencillos que quizás un lego en la materia como el que te está hablando se haga a veces estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo en esta época del año se puede mantener un verde tan especial, tan particular como este? Bueno, sí, el verde que podemos ver en el césped, estando en invierno ahora, en pleno julio, es el fruto de una resiembra que se ha hecho en otoño, precisamente en abril. Es una resiembra con un ryegrass. En esto que estamos pisando acá es un ryegrass perenne, una variedad de un ryegrass perenne, que resiste muy bien el frío, inclusive es para climas fríos. En otras latitudes, a lo mejor en latitud a la altura de Mar del Plata, para el sur, este césped, este ryegrass se comporta como un pasto perenne durante todo el año. Aquí en la zona de Buenos Aires lo utilizamos como cobertura verde de invierno y en primavera se va a ir muriendo paulatinamente y simultáneamente va a resurgir otra vez la gramilla, digamos, perenne, que está ahora, no está a la vista, pero está abajo como estructura del césped. Al año siguiente vamos a tener que volver a realizar otra vez la misma operación y así sucesivamente. Por eso lo que vemos ahora generalmente en los jardines y parques que no han sido resembrados, observaremos ese color pajizo que es típico de la gramilla cuando el fría claro, exactamente. Y otro detalle particular son los macizos florales, que tienen también su particularidad de acuerdo a la época del año. Bueno, sí, ahora estamos en presencia de flores de invierno. Hay todo un espectro de flores que se pueden utilizar en invierno, que justamente florecen con los fríos. Y hay toda otra gama de flores que volvemos a usar en primavera o en verano. Esta que estamos viendo acá, las amarillas, blancas y azules, son violas. La viola es para hacerlo sencillo, es un pensamiento de un solo color, es el mismo tipo de flor. Lo que logramos con flores de un mismo color es podemos jugar justamente con combinaciones. Y bueno, ustedes verán, son combinaciones de grupos iguales de flores, ¿no es cierto? Son macizos grandes, el macizo o el tamaño del grupo floral es acorde al volumen o al espacio que está encerrando, ¿no es cierto? ¿Estas plantas se recambian o estas flores en la temporada primavera-verano? Exacto, estas ya dentro de 2 meses tenemos que cerrar los ojos, aunque estén bien, tenemos que sacarlas. Estamos cambiando aproximadamente 15.000 plantines por año. Y acá probablemente haya o copetes en verano, o petunias, o alegría del hogar, que son las variedades. Obviamente tenemos ya muy definido el tipo si bien hay una variación enorme en las flores que se podrían llegar a utilizar. Estamos utilizando especies que son resistentes, que brindan mucho color y que no nos traen mayores complicaciones, ¿no es cierto? Arquitecto Gerritsen, otro tema, arbustos y árboles. Vemos, por ejemplo, que las coníferas están en plenitud, pero vemos otros que están mostrando sus ramas desnudas. Quiere decir que esto también ofrece otro tipo de paisaje sobre la temporada siguiente. Bueno, sí, acá podemos tener claro, obviamente el paisaje no es una cosa estática, no es una cosa que va cambiando continuamente en el año. Los paisajes con grupos de coníferas siempre los asociamos con paisajes de climas más fríos y son menos cambiantes a lo mejor, no tienen gran variación durante el año.
pero los caducos, todo lo que es caduco ahora, obviamente después tenemos el cambio de la flor eventualmente en algunos casos, y de la hoja y de la evolución, ¿no? De las semillas, etc. ¿Qué tipo de especies hay aquí? Bueno, acá hay un gran número de especies. Lo que trata el paisajista siempre es ir alternándolas de tal forma, claro, en que no todo el parque o no todo un sector del parque quede, digamos, desnudo o desprotegido de golpe, que haya siempre un relleno con algo perenne para tener cierto equilibrio, ¿no es cierto? Las especies, bueno, sería largo enumerar. Tenemos prácticamente, bueno, tenemos como especies, digamos, autóctonas, un jacarandá al lado de la capilla, tenemos ceibos, que son especies netamente autóctonas de nuestro país. A ver, por llamar otra autóctona, el aguaribay, por nombrar alguna de aquellas. Después tenemos, bueno, especies, yo diría que la lista es enorme, ¿no? ¿Toda la forestación se hizo dentro de estos 13 años o se han respetado algunas de las especies que ya estaban? ¿O que había alguna? Bueno, sí, las que vemos, las más grandes obviamente son las originales. En realidad no hay que tomarlo tan al pie de la letra porque hay especies obviamente de crecimiento muy rápido y otras que no. Pero básicamente sí, se trata de seguir respetando la selección original. A veces es muy difícil encontrar un grupo de especies que se apegue exactamente al concepto colonial. A veces es muy complicado y uno está muy limitado en el juego que puede brindar en el parque. Pero yo creo que en donde se pudo respetar, es decir, a lo mejor cerca de lo que es la parte arquitectónica, se respetó, y a medida que uno va alejando y tiene más espacio para producir una transición y volcarse a otro, a lo mejor a otra combinación, bueno, se fue haciendo de esa forma, ¿no es cierto? Arquitecto Garitzen, ¿el riego es igual en esta época del año? O sea, ¿se realiza riegos en invierno también? Bueno, los inviernos hay que tomarlos como vienen. Por ejemplo, en este caso en especial, ahora estamos en una época del año en que normalmente es una época de lluvia o una época húmeda. Sabemos que una buena lluvia en invierno nos dura mucho más tiempo porque, digamos, la transpiración es mucho menor. Justamente nosotros ya estamos regando, aunque parezca raro, la gente por lo general piensa, bueno, en invierno no se riega nunca porque hay humedad suficiente. Ahora ya hace 3 a 4 semanas que no tenemos una buena lluvia y eso nos invita a tener que regar, ¿no? El césped ya fue regado creo que 2 veces esta semana. Y en verano sí, ya es una cosa, digamos, cotidiana, ¿no? En verano estamos regando prácticamente 3 o 4 veces por semana. ¿Cómo es el tratamiento que se realiza cuando se hace una sepultura? Bueno, primero nos dan la ubicación de la parcela. El parque está dividido en sectores, en la actualidad hay 10 sectores. Nos ubican el sector, dentro de los sectores hay tablones. Y dentro de esos tablones están las diferentes parcelas, es decir, que nos dan una letra de un sector, un número de un tablón y otro número que es el número de la parcela. En la cuadrilla de personas que ubica la parcela, la marca, porque hay un relevamiento para ubicar una parcela, hay todos puntos, digamos, ubicados por un agrimensor, son marcas. Y bueno, se marca, tenemos una máquina que originalmente fue importada de Estados Unidos, una máquina que hace una excavación perfecta de lo que es una sepultura, y después tenemos otra máquina que hace el mismo trabajo pero la usamos de acuerdo al tiempo, es decir, hay que tener muy en cuenta en estos casos la época del año en que uno hace una excavación, porque una cosa es hacerla en invierno con el pasto, por ejemplo, congelado, con el pasto muy mojado. Es decir, el impacto de la maquinaria sobre el suelo es una de las cosas más difíciles de manejar en un cementerio privado, ¿no? Entonces, bueno, una vez abierta la parcela, bueno, ya estamos listos para inhumar. Generalmente nosotros con 2 horas de anticipación ya podemos preparar una parcela para inhumar. ¿Y el sector que se retira se vuelve a colocar en el mismo lugar? Exacto, nosotros primero cortamos los panes de césped. La sepultura tiene una medida de aproximadamente 2,30 metros por 1,10. Retiramos los panes, los cortamos con una pala especial,
con un buen colchón de suelo abajo, los retiramos, los dejamos separados en un lugar y cuando se termina de rellenar la sepultura los volvemos a colocar. Es decir, que prácticamente no es muy fácil notar que hubo un cambio en el suelo, ¿no? ¿Y cuál es podemos decir, la disposición poblacional, si se permite el término, para precisamente no perturbar el resto del paisaje? Bueno, ¿Qué superficie ocupa? Porque estamos hablando de ampliaciones inclusive. Exacto, nosotros en la actualidad tenemos 17.000 parcelas en la parte, digamos, vieja, por llamarlo de una forma, y nos vamos a 54.000, es decir, que estamos triplicando la superficie, pero dejamos un margen muy grande, es decir, acá la vedette son las plantas y no titubeamos para dejar espacios para plantas o para flores, como está a la vista, obviamente, es decir, no es una cosa, digamos, industrial, es algo realmente, tenemos muy en cuenta lo que es el paisaje, la formación del paisaje, y creo que eso le da un marco especial porque tenemos ese colchón donde podemos manejar todo lo que es verde y plantas, ¿no? Y algo que se ve, que no hay rigor de pisoteo, ¿no? Algo tan normal en otros sitios. Sí, es un problema, ¿no? Todo el impacto, digamos, tanto de la gente como de la maquinaria en el césped es uno de los problemas que nos tiene más afligidos, por eso justamente ahora estamos importando maquinaria nueva de Estados Unidos con rodados muy anchos, muy especiales. Estamos yendo a maquinaria más liviana, es decir, nos cuesta más trabajo, pero todo en pos de digamos, aminorar el efecto del vehículo sobre el césped, ¿no? Muy bien, le agradezco muchísimo todos estos datos. Quizás queden muchas cuestiones que preguntar, pero quería volcar esta última parte del reportaje a la parte personal. Usted es de ascendencia holandesa. Sí, yo soy de padre holandés y madre holandesa. Mis padres son viveristas, es decir, estoy en el tema desde que nací. Bueno, después mi padre se dedicó más por el lado productivo y bueno, yo me fui un poco por el lado creativo, pero sí, Holanda es un país que, bueno, que se lo identifica siempre con los tulipanes y con las flores, y bueno, yo creo que me identifico con eso, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, ha sido muy amable. Bueno, al contrario. Arquitecto, mejor dicho. Muy bien. Y así llegamos al final de este Conociéndonos de hoy. Quiero también agradecer a Muebles Eduardo, con el cual hemos hecho una transacción comercial, por el cual tenemos nuevo mobiliario, que vamos a cambiar la semana próxima. Así que desde ya muchas gracias, que termine muy bien este Día del Amigo y nos reencontramos Dios mediante con Conociéndonos el próximo miércoles, siempre a las 21 después de PTC Informa. Por su atención, muchas gracias. Hola, hace calor, ¿no? Quema, quema, quema. Y esto no es nada. ¿Qué es eso? ¡Un oasis! No, es un espejismo. Y boca seca.